Quiero mandar un saludo y agradecimiento muy especial al buen Juan Pablo Puluk Pilir, espero haberlo dicho bien. Muchas gracias por darme la idea de este video, chavo, y en verdad espero que todo salga bien. ...23 de junio del año 2016... WWE pone en marcha uno de sus más ambiciosos proyectos en mucho tiempo, un concepto con el que incontables fanáticos soñaron constantemente durante años, creyendo que en la gran W no se atreverían a realizar algo así. Me refiero, por supuesto, al Cruiserweight Classic, un torneo de proporciones épicas en el que se reunirían los más talentosos luchadores peso crucero alrededor del mundo en busca del mejor de todos a nivel global. Desde Zack Sabre Jr., Kota Ibushi, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa hasta Tajiri, Drew Gulak, entre muchos otros. Una lista de categorías sin igual, pero al final fue TJ Perkins el hombre que se alzó como el vencedor del Cruiserweight Classic y a su vez el nuevo campeón peso crucero de la organización. Era el mejor comienzo para una nueva división crucero que se pudo haber planteado, y ahora, 3 años después, podemos decir que estos habilidosos atletas han visto de todo un poco, tanto buenos como malos momentos, e incluso, bueno, algunos que ni siquiera vale la pena rememorar. Lamentablemente podríamos estarnos acercando al final del show exclusivo de esta división, 205 Live, y no sé si culparía a la compañía del irregular manejo de estos atletas. Hay que reconocer que no todos han dado el apoyo debido a los cruceros, incluso yo en ocasiones he de admitir también. Pero bueno, no es de esta división de la que hablaremos el día de hoy, sino de la original que Vince McMahon y compañía entregaron durante hace ya varios años. Revisemos con algunos datos e historias el ascenso y caída de los Cruiserweights. Nuestro relato da inicio en la emisión del 5 de julio de 2001 del programa SmackDown. El legendario campeonato crucero de WCW aparece por primera vez ante las cámaras de la Federación Mundial de Lucha. Shane Helms, el último monarca que tuvo la extinta World Championship Wrestling, ponía la presa en línea ante Billy Kidman. Después de una breve contienda, Kidman derrota a Helms y podría ser considerado el primer titular crucero en la historia de WWE. El reinado de Kidman culminó en el Royce War del 30 de julio, cayendo ante el entonces titular peso ligero de la federación, X-Pac. Este poco querido competidor tuvo el primer reinado duradero de este título en la organización, perdiéndolo hasta el SmackDown del 11 de octubre. Fue Kidman quien regresó por el oro después de quedar fuera por una lesión legítima. El gusto no le duraría al hombre que empleaba la Shooting Star Press, sin embargo. Algunos días después, ahora en el show de los lunes por la noche, Kidman perdió de nueva cuenta el cinturón, en un mano a mano frente a Tajiri. Esta es probablemente la parte más triste. En el Pay-Per-View Survivor Series, el colosal ángulo de la invasión de WCW e ECW llegaría a su gran clímax. Solo una entidad podía quedar en pie. Múltiples contiendas de unificación se llevaron a cabo y se supone que una de esas sería entre el campeón crucero Tajiri y el campeón peso ligero X-Pac, dando a un monarca definitivo. Pero el antiguo miembro de The Generation X se lesionó antes del evento. La lucha quedó cancelada y la presea de X-Pac solo fue retirada. Con la victoria de la federación en el pago por ver, WCW quedó en el pasado por fin, y el cinturón ahora era el campeonato peso crucero de la WWE. El 25 de marzo de 2002, el campeonato crucero se convirtió en uno exclusivo de la marca SmackDown, durante el extenso reinado de 162 días de Tajiri, el más largo del título hasta ese punto.
Después de perder y recuperar el oro con Billy Kidman, un nuevo rostro emergió como titular, el Hurricane Helms, que venció tanto a Tajiri como a Kidman en una triple amenaza el 16 de mayo en el espectáculo azul. Vayamos al último pay-per-view King of the Ring de todos los tiempos, el 23 de junio. El mejor superhéroe de la historia se ve superado por el relativamente nuevo en el main roster, Jamie Noble, gracias a la intromisión de su novia Nidia. Así comenzaba uno de los reinados más infravalorados del campeonato en mi opinión, ya que no solo Noble estaba capacitado para dar buenas presentaciones en el ring, sino que su ángulo junto a la descabellada Nidia era sumamente entretenido y estaba más que over con la fanaticada. Noble dio un reinado duradero y con múltiples buenos matches con otros talentazos como Rey Mysterio, Chavo Guerrero y Shannon Moore, por mencionar solo algunos. Billy Kidman retornó a la cima el 17 de noviembre, rompiendo un récord en el proceso, convirtiéndose en 7 veces titular de los cruceros. Otro nuevo rostro apareció en la órbita por la presea, en la forma de Matt Hardy versión 1.0. El carismático e infravalorado Hardy le arrebató el cinturón a Kidman en No Way Out 2003, el 23 de febrero. Matt Hardy, que apenas si pudo llegar al peso debido para formar parte de la división, le añadió personalidad al campeonato y a esta misma en su totalidad, y su feudo principal durante esta etapa de su carrera vino ante el maravilloso Rey Mysterio. Tuvo su momento WrestleMania en solitario en la edición 19 del magno evento, superando a su retador enmascarado gracias a la asistencia de su amigo y fiel seguidor de la Magnitude, Shannon Moore. Es aquí cuando llegamos a probablemente la lucha más importante en la historia de este título. Matt Hardy defendía ante Rey Mysterio en el episodio del 5 de junio de SmackDown, pero no era cualquier combate titular. Estamos hablando del platillo estelar de dicha transmisión del programa azulado, la única ocasión en que los cruceros cerraron este show. Y por cierto, el dueño del 619 por fin le quitó el campeonato a su acérrimo rival. Saben, se habla mucho de los 6 de SmackDown y la época dorada que dieron a este show, pero no hay que dejar de un lado a la división crucero. Podríamos considerarla también la mejor fase que este título y sus competidores tuvieron, y es que WWE aprendió muy bien a usar la fórmula WCW, utilizando a estos ágiles, vistosos y espectaculares atletas como la base de una de sus marcas. Y sí, la división jamás se destacó por los storylines más llamativos o los feudos más intensos, pero seamos honestos, ¿con los combates que daban realmente era necesario? Chavo Guerrero obtuvo su primer reinado en la WWE venciendo al de San Diego en No Way Out 2004, el 15 de febrero, y en WrestleMania 20 pudo escapar de un genial reto abierto con múltiples contendientes de la división a un monarca peso crucero. Claro, fue con un poco de ayuda de su padre, Chavo Classic, pero aún así podemos decir que Chavito tuvo su momento en la vitrina de los inmortales. Su reinado marchaba a la perfección, pero entonces, en el SmackDown del 6 de mayo, decidió lanzar un reto a cualquiera que aún no lo haya desafiado a su campeonato, y sorpresa, sorpresa, quien hizo acto de presencia fue nadie más y nadie menos que Jacqueline. La poderosa luchadora hizo historia al lograr despojar a Guerrero del título crucero, gracias a un golpe bajo. La victoria de campeonato de esta fémina fue aclamada y realmente fue un momento memorable en el legado del Cruiserweight Championship, aunque claro, desafortunadamente Jacqueline como monarca crucero no duró demasiado. 10 días después, en el evento Judgment Day, Chavo regresó al trono, en una contienda en la que se supone debía tener una mano atada, pero al final fue desatada por su padre, permitiéndole robarle el cinturón a la peligrosa Jacqueline. Aquí la escena del campeonato tomó un rumbo que nadie habría podido imaginar. 4 días después de Judgment Day, en el SmackDown del 20 de mayo, Chavo Classic,
padre del Chavito Guerrero y en ese entonces con 55 años de edad, se convirtió en el titular crucero, al caer por accidente sobre su hijo para que se realizara la cuenta de 3. Ninguno de los Guerrero podía creerlo, pero sí, Chavo Classic mantuvo la presea y de hecho tuvo 2 defensas exitosas en las siguientes semanas después de haber conquistado el oro. 27 de mayo ante el olvidado luchador Akio y 3 de junio en contra del buen Funaki. Y por si se lo preguntan, sí, pudo retener en gran parte gracias a la ayuda de su hijo. El descabellado storyline no fue el más duradero. El 15 de junio, Rey Mysterio dejó fuera a Chavo Classic, venciéndolo en mano a mano para añadir otro reinado más con el título crucero a su legado. Los reinados de Jacqueline y Chavo Classic con el cinturón crucero no van a pasar a la historia como los más memorables. Quizá tampoco eran los ángulos mejor pensados, pero la verdad es que hicieron bastante para añadir al legado de este título. Fueron momentos de auténtico shock, llamativos y que en lo personal considero de lo más interesante a la hora de revisitar la travesía de esta presea. El reinado de Mysterio no duró mucho. Fue Spike Dudley el hombre que le arrebató la presea al enmascarado el 29 de julio. Pequeño de la familia Dudley, de hecho tuvo un reinado bastante sólido, manteniendo la presea en su poder hasta el final del año, dando defensas constantes en los pay-per-views de la marca azul ante luchadores como Paul London, Scotty 2 Hotty, Kidman y varios rostros ya bien conocidos de la división. El anunciador número 1 de SmackDown, Funaki, se hizo con algo de oro en su no tan memorable paso por la empresa, derrotando a Spike en el evento Armageddon, el 12 de diciembre de 2004. El título y la división tuvo un arranque de 2005 algo flojo. 2 reinados poco trascendentales y breves, el de Funaki y uno más para Chavito Guerrero. Paul London se hizo con el campeonato al ganar una batalla real por encima de la tercera cuerda el 31 de marzo, y así como Spike, se enfrentó a casi cada reto que encontró en la división. Sin embargo, su reinado obtuvo mucho menor cobertura que el del pequeño Spike. Se notaba que este cinturón comenzaba a perder brillo y el interés de la compañía. De hecho, el talentoso London perdió el campeonato en un episodio cualquiera de Velocity, el programa B de SmackDown. Nuncio se coronó nuevo monarca y nos regaló un reinado incluso más irrelevante y peor, corto, en el que todas sus defensas se dieron en el mencionado Velocity. Sí, el campeonato crucero y su división fueron relegados a un show secundario. Con la llegada de los Mexicools, la división podía ser revitalizada. Hablamos de 3 espectaculares competidores consagrados como estupendos talentos peso crucero, y cada uno de ellos ya había hecho ruido en su momento ante la afición de Estados Unidos. Los Mexicools prácticamente le pasaron por encima a Nuncio durante meses, hasta que finalmente Juvi le quitó el título crucero en No Mercy. El experimentado Juice no duró en la cima y Nuncio regresó al trono al vencerlo en un house show en Italia el 15 de noviembre. Pero no teman, Juventud no había terminado, y sí, obtuvo el cinturón en una segunda ocasión, apenas una semana después, ahora en un show en Inglaterra. 26 días fue lo que duró el segundo reinado de Juvi, y no fue para nada destacable, en lo absoluto. La imagen de este campeonato tan solo se deterioraba con el paso del tiempo. En Armageddon 2005, el 18 de diciembre, Kid Cash se elevó hasta lo alto de la escena crucero y derrotó a Juventud por el oro. Reinado sin importancia, múltiples cambios insensatos y un desperdicio de la mayoría de los talentos. Es evidente que ya para 2005, el título y la división no eran prioridad en la empresa. Es más, en ocasiones se sintió casi como si la hubieran olvidado por completo. Como podrán imaginar, Kid Cash no tuvo el mejor reinado y fue derrocado en el Royal Rumble 2006, después de un reto abierto, en el que el casi renacido Gregory Helms ganó el título. Helms tenía relativamente poco de haber abandonado su personaje como The Hurricane, además de claro, dar el turn heel. Con su victoria titular fue trasladado de Raw a SmackDown,
para obsequiar a los fans el último gran reinado con este campeonato. Y no solo afirmo dicha declaración sin temor a equivocarme por la duración de este reinado. Sí, es el más extenso con el título Cruiserweight, 358 días en total, casi un año entero. También lo digo porque Helms añadió algo que le hizo falta al cinturón durante muchísimo tiempo: personalidad y un ángulo. El personaje de heel de Helms fue de menos a más. Al principio muchos dudaron si podía ser un rudo de verdad interesante, pero lo logró, con sus promos, segmentos y claro, actitud en el ring por igual. En sus primeros meses, debido a su actitud, se ganó el repudio de toda la división, así como del gerente general de SmackDown, Teddy Long, quien decretó que Helms tendría que defender su presea cada semana en el show azul, para así probar que en efecto él era el mejor de todos los cruceros. Este ángulo sin duda reavivó la división y el interés del público en esta. Gregory Helms se convirtió en un detestado villano de la marca SmackDown. Parecía que con cada defensa, los fans salivaban con la idea de que finalmente le quitaran el título. Así de bueno era el trabajo de Helms como antagonista. Desafortunadamente, este reinado tuvo una especie de breve receso. En marzo, Helms se rompió la nariz y tuvo que permanecer fuera de la programación durante algunas semanas. Pudo regresar a finales de abril y afortunadamente el daño no fue tan grande. Helms defendió en múltiples ocasiones con diversos competidores en la división: Super Crazy, Psicosis, Scotty 2 Hotty, y en su mayoría sus actuaciones en el ring mantuvieron un estándar de calidad que se podía esperar de un talentazo como él. Sin embargo, su más grande rivalidad no vino ante uno de sus adversarios de peso crucero, sino ante Matt Hardy, un feudo que honestamente siento es injustamente olvidado hoy en día cuando se habla de la historia de SmackDown. Yo sé que la storyline no era el más interesante, pero tenía todo lo que una sólida enemistad requiere: un babyface querido y over, un heel aborrecido que sabía hacerse como odiar, dos excelentes in-ring performers, intensidad y constantes combates de calidad. Realmente un reñido feudo que no recibe el reconocimiento que merece, en mi opinión. Otro aspecto destacable que me gustaría mencionar del reinado de Helms es que por primera vez después de mucho tiempo, el campeón crucero se sintió como una parte importante de su marca. No se sintió que los cruceros solo existieran en su propio mundo, por así decirlo. Helms llegó a interactuar con los otros campeones del programa azul, e incluso se involucró bastante en otros ángulos. Finalmente sabías que existía un titular peso crucero y un cinturón. La última rivalidad que Helms tuvo como monarca llegó ante Jimmy Wang Yang, un genial competidor que empezó a llamar la atención del público a finales de 2006 e inicios de 2007. Un luchador que, con lo over que llegó a estar y sus capacidades en el ring, realmente merecía acabar con el histórico reinado de Helms, pero que se quedó corto en sus intentos. Esta historia llegó a un anticlimático final en el pago por evento No Way Out de 2007, el 18 de febrero. Helms por fin cayó de la cima al perder en un clásico abierto de la división, que al final ganó Chavito Guerrero. Es así como arribamos a la trágica conclusión del video de hoy. Chavo Guerrero tuvo un reinado para el olvido, y realmente se sintió que le dieron el título solo para que tuviera algo que hacer sin resaltar mucho que digamos. Pocas defensas y nada para recordar en realidad. Sin más rodeos, vamos de lleno al evento de Great American Bash, 22 de julio de 2007. Nuevamente, la presea crucero está en línea en un abierto con múltiples rostros ya bien conocidos, como Shannon Moore, Jimmy Wang Yang, Jamie Noble y Funaki. Pero ninguno de estos habituales nombres de la división se llevó el oro. No, al ser un abierto, cualquier competidor que cumpliera con el peso podía participar. Y bueno, el pequeño Hornswoggle, siempre escondido debajo del ring, no pudo perder la oportunidad de participar. Aplicó una plancha del sapito sobre Noble y ahí estaba el nuevo campeón peso crucero.
un momento en el que estupendos combates y talentazos sin igual fueron casi destruidos. Puede que el gimmick de Hornswoggle y él como tal estuvieran over, pero nada tenía que hacer portando dicho campeonato. Y lo peor de todo es que, después de meses con el título en su poder, el 28 de septiembre, la gerente general de SmackDown, Vickie Guerrero, despojó a Swoggle del título, dejándolo vacante en el proceso. Cualquiera habría pensado que un reboot o un reseteo se aproximaba para la división entera, pero nada de eso. El campeonato peso crucero permaneció como vacante entre comillas hasta que la WWE puso el punto final, catalogándolo como un campeonato inactivo antes de que el 2007 concluyera. Por cierto, Hornswoggle de hecho tuvo 2 defensas exitosas sobre Jamie Noble y ambas fueron por conteo de 10 afuera del ring. El último match oficial del cinturón fue el 31 de agosto en SmackDown. El final más decepcionante, triste y desastroso para un campeonato que siempre prometió y que podía llegar a cumplir. Una historia muy inconsistente para esta presea. Tuvo sus mejores años desde su llegada hasta 2005. Su valor e imagen fue en picada desde aquel año, hasta que Gregory Helms le dio su último gran reinado y año haciendo pensar que algo bueno vendría para la división y el cinturón. Pero no. En vez de eso, supongo que en 2007 Vince se acordó que esto aún formaba parte de su producto y decidió que ya no lo quería más, dándole el tiro de gracia que se conoce como Hornswoggle. Y para mí, lo peor fue ver a este señor portando el cinturón como si de un simple adorno se tratase. Una auténtica desgracia en mi opinión.